Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Volkswagen Camiones y Autobuses, que te ofrece las 3 primeras mensualidades gratis si adquieres tu unidad en julio. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos de la importancia de la renovación del parque vehicular del transporte público en tiempos de COVID-19. ¿Nos acompañan? Beatriz Cárdenas, directora de calidad del aire de WRI México. Darío Cardona, Project Manager de Simus. Jorge Coxtinica, experto y consultor en temas de transporte público. Nicolás Rosales, coordinador de enlace institucional de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Y Mario Hernández, coordinador nacional de Conturmex AC. Comenzamos. Es un gusto saludarlos una semana más. Gracias por acompañarnos en Diálogos de Movilidad en Casa para Pasajeros 7. Un gusto tenerlos del otro lado de su ordenador o de su celular. Y por supuesto, un gusto saludar también a mi compañero titular de este espacio, Fernando Sánchez Flores. Hola Cris, ¿qué tal? ¿Cómo están? A la gente que nos sigue por la página de Pasajeros 7 y a la gente que se va a reconectar o va a ver las repeticiones de nuestro programa. Mire, ¿qué mesa tenemos hoy? Usted ya lo pudo ver en la presentación del programa. Qué mesa tan interesante. Nos acompaña gente de Colombia, expertos en movilidad, expertos transportistas. La verdad estamos muy, muy contentos de hoy contar con esta mesa donde seguramente la plática se va a poner muy buena. Saludo con mucho gusto a Beatriz Cárdenas, directora de calidad del aire del WR México. Beatriz, un tema difícil hablar de renovación del parque vehicular en temas de pandemia, pero no hay que olvidar que también el medio ambiente es un tema que no se debe de olvidar, aunque las condiciones al que tienes desde WRI. Muchas gracias, Fernando. Pues sí, en efecto, estamos pasando por un momento muy difícil. Nos vienen también meses y posiblemente años muy difíciles. Pero lo que nos ha permitido esta pandemia, entre muchas cosas, es una reflexión de pues las condiciones también a las que estamos expuestos, qué factores también exacerban o nos hacen más vulnerables en términos de una infección como la que estamos pasando. Y algo que existe un consenso entre toda la comunidad científica, entre expertos, y que ya sabíamos, es que la exposición a contaminantes del aire nos hace más vulnerables a ciertas enfermedades. Existe un impacto en nuestra salud al estar expuesto de forma crónica por varios años a muchos contaminantes del aire. Y el ejemplo de ahorita de la pandemia es que muchas de las afectaciones que tienen los contaminantes en el aire en nuestro organismo, pues son muchos de estos órganos que están afectados, pues son también los que afecta una infección viral como la del COVID. Por tanto, es importante que tratemos de mejorar la calidad de nuestro aire, porque eso tendrá un impacto directo en nuestra salud. Y de ahí que el tener una flota limpia en el transporte tan importante que necesitamos para movilizarnos, para tener acceso a movernos, es que tenga que ser lo más limpio. Es un esfuerzo, sí, pero fíjate que todos los estudios muestran que los costos-beneficios, siempre el beneficio es mayor que el costo. Generalmente solamente nos fijamos en cuánto nos cuesta tener una flota limpia, pero los beneficios en la salud, además como en la salud de los ecosistemas, son mucho mayores. Y yo creo que es algo que tendríamos que considerar. Entonces, definitivamente es algo que tendríamos que tratar, luchar, hacer todos los esfuerzos en la medida que nos corresponde por tener una flotilla limpia. Los impactos no solamente es para las personas que están afuera, que lo respiran, sino por supuesto a quienes conducen estos vehículos, que son unos de los primeros expuestos. Es muy importante justo lo que comenta Beatriz, porque de hecho tengo por aquí el dato que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se registran alrededor de 8.8 millones de personas que mueren por el efecto negativo del aire contaminado, o sea, por la mala calidad del aire.
y siempre se ha hablado de cómo justamente es el transporte, no el transporte público, sino los automotores en general, los que contaminan en gran parte. Pero cabe la pena o vale la pena destacar que México cuenta en su mayoría con una flota de transporte público que supera los 15 años. Si bien hay ciudades que están invirtiendo en la renovación, hay muchos municipios y hay muchos lugares donde la situación no es la mejor. Entonces, a mí me gustaría preguntarle justamente a Jorge Coxinica, ¿qué opina al respecto? ¿Cuáles son las desventajas de que México mantenga una flota tan vieja? Bueno, aquí gracias por la invitación y con mucho gusto. Bueno, no olvidemos que el proceso de la renovación tiene que venir acompañada también de otros aspectos. Si bien es cierto, quisiera un poco hacer de antecedente. Cuando se hizo el primer corredor de Metrobús en Insurgentes, paralelamente una vez que se inicia todo el proyecto, se hace un tema de línea base para establecer cuál es en un momento dado el nivel de emisión de contaminantes en las condiciones en las que estaba en ese entonces Insurgentes. Posteriormente, ya una vez arrancado, iniciada la operación del Metrobús, se hace a través del Instituto Nacional de Ecología un estudio nuevo en la exposición precisamente de los usuarios y de la población en general a los efectos de los gases de contaminantes. En este sentido hay una serie de beneficios, no me pondré aquí a hacer reseña del mismo, pero hay una ventaja muy importante. Entonces, aquí simplemente viene un tema muy, muy importante que tiene que verse no solamente como un tema propiamente de renovación de parque vehicular o de sustitución, tiene que ver también con prácticas operativas que tienen que ser mucho más sanas, tiene que ver con priorización también de la circulación del transporte público, toda vez de que, bueno, pues se mueve muchísima más gente que a través de los vehículos, ¿no? En ese sentido. Tiene que haber un acompañamiento también decidido, una posición política muy importante por parte del gobierno, ¿no? En el sentido de apoyar de manera decidida a los transportistas, a quienes en un momento dado emprenden este tipo de iniciativas. Y por supuesto un tema que es muy, muy relevante, el asunto también de las posiciones de los transportistas, de los compañeros transportistas, en tratar de trascender esos viejos esquemas que se vienen arrastrando desde hace muchos años. Hoy por hoy, más que pensar si es posible o no el tema de la sustitución de los vehículos, tenemos que ver que tiene que ser una medida necesaria para poder ir recuperando la normalidad que vayamos a tener una vez que se termine la pandemia. Evidentemente necesitamos hacer un replanteamiento en muchos sentidos, inclusive hasta en cuestiones de diseños internos de los autobuses para tratar de disuadir a la gente que vaya tan cerca, ¿no? Algunos equipamientos adicionales. En algún momento dado, para aprovechar de manera más adecuada la capacidad de los vehículos, tratar de darle priorización a la circulación del transporte público en todas aquellas vialidades en las que sea posible. Hoy por hoy, de pronto se hacen muchos proyectos en donde el autobús nuevo, de nueva tecnología, con toda la inversión que se hizo, viene transitando de manera mixta con los demás vehículos. Y al final de cuentas, igualmente, esas prácticas de alguna manera de hacer bases en vía pública, de hacer paradas en donde se la requieran, esas también son prácticas que evidentemente tendrán que ser erradicadas, ¿no? Entonces, mi opinión es, en principio, por supuesto que tenemos que buscar la forma en la que este proceso de renovación se siga dando, pero también tenemos que tener una visión un poco más amplia, un poco más integrada, desde el punto de vista en el que necesariamente tenemos que involucrar a todos los que están involucrados en una ecuación. Esta ecuación, así, si la vemos como un tema matemático, evidentemente en una ecuación hay variables dependientes y hay variables independientes. Aquí en esta ecuación particularmente no debe de haber variables independientes. Todas dependen de todos. Los fabricantes, los que dan créditos, las autoridades, los usuarios, todos los que estamos involucrados en este tema. Gracias. Daría Carmona, Project Manager de Red Simus, desde Colombia,
te damos un saludo, cómo están las cosas por allá. Hablábamos antes de entrar al programa que los problemas que vive Latinoamérica son parecidos, son los mismos, pero con diferente acento. En ese sentido te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión? Porque se percibe que hay diferentes trazos o diferentes lineamientos en lo que es el transporte público concesionado, organizado como son los BRTs, aquellos que opera el Estado y otros muchos que son los que muchas veces contaminan, que están en condiciones muy diferentes. Desde la red CIMUS, ¿cuál es la opinión y qué perspectiva tienen al respecto? Pues primero muchas gracias por la invitación, Fernando, Cristela. Además, feliz cumpleaños, que están en el 10º aniversario de Pasajero 7, que ha sido tan importante para la movilidad, no solo en México, sino en América Latina. Creo que es un tema absolutamente necesario hablar de las renovaciones de nuestra flota, y más en las condiciones de bioseguridad que se debe mantener hoy, que es un nuevo estándar que tenemos que mantener. La situación, efectivamente, como lo veníamos conversando antes, es muy similar la situación que de todas las ciudades en América Latina. Tenemos una dependencia muy, muy, muy fuerte de los ingresos por tarifa, lo cual nos deja en poco espacio para hacer renovaciones a las flotas que quisiéramos. Creo que todos estamos de acuerdo en que queremos avanzar con flotas de mejor estándar también hacia flotas eléctricas o de bajas emisiones. Pero la barrera financiera es bastante grande en la región. Y el COVID lo que nos ha dejado es en evidencia precisamente esa barrera y lo que eso significa. Así que tenemos por delante un reto muy, muy importante. Ahora, por ejemplo, Cristela contaba cómo tenemos más de 8 millones de muertos al año por contaminación, pero tenemos un espacio grande que como sociedad hoy nos estamos gastando cerca del 30%, del 25 a 30% de nuestro Producto Interno Bruto en la forma en la que nos movemos. Esto incluye vías, incluye costos de mantenimiento, pérdidas de tiempo, accidentes y demás. En las ciudades que tienen una movilidad urbana sustentable, se puede llegar a costos que sean menores al 10% de nuestro Producto Interno Bruto. El informe del Banco Mundial para Latinoamérica que sacó este mes dice que estamos cerca, casi todos los países, de un 10% de pérdida en este año por causa del COVID, y resulta que el gap que tenemos en movilidad es hasta un 20% de nuestro Producto Interno Bruto, si nos moviéramos de una manera más sustentable. Entonces, si lo pensamos como sociedad, tenemos los recursos para tener una flota adecuada para la movilidad urbana sustentable, y que tengamos tarifas asequibles. Nos falta obviamente la voluntad, pero como se vienen acelerando los procesos con el COVID, creo que vale la pena aprovechar la ventana de oportunidad que nos deja esta problemática, esta pandemia, para que salgamos de esta crisis con una movilidad que sea realmente sustentable y podamos recuperar lo que hemos perdido ya en términos económicos y de vidas, porque los números, como contaba Cristela, superan y con creces las muertes por contaminación y accidentes a lo que tenemos hoy por COVID. Así que creo que podemos salir bastante favorecidos. Nicolás Rosales, ¿cómo ves lo que van comentando el resto de los panelistas, pero sobre todo también cómo vives tú este proceso, que estás tan cerca de la industria del transporte público y bueno, estás viviendo cómo se ha frenado justo la renovación o cómo está la situación tan difícil? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, por compartir ese espacio con gente tan preparada. Y el transporte público en la región ya venía con un rezago importante en la materia de renovación del parque vehicular, con una crisis en la operación, una crisis financiera, y esto se hundió más con el COVID.
Con la caída de la demanda, no olvidemos que el transporte público vive única y exclusivamente la demanda del usuario, y en un momento hubo una caída de cerca del 70%, 80% a nivel latinoamericano, lo que mermó los ingresos de todos los sistemas y que va a implicar un retraso en esa modernización del transporte. No olvidemos que la tecnología es cara, y cambiar de matriz energética, hablando de energías menos contaminantes como puede ser Euro 6 o electromovilidad o gas, es muy cara para el transportista. Y el transportista es el que hace realmente la renovación a través de su modelo de negocio. En México tenemos dos modelos de negocio muy complicados. Uno, que es el hombre camión. Según el estudio de anatomía de la movilidad de Sedatu, aproximadamente el 88% se mueve a través de, existe el modelo hombre camión, es decir, unidades con una vida de más de 25 años, 20 años de vida útil, que ya están con tecnología obsoleta, con problemas de alta contaminación, inseguros, con falta de capacitación, y la problemática es que no tienen acceso a créditos. Segundo, la formación de empresas, la formalización del sector transporte es caro, porque necesita inversiones grandes. Cuando tú armas una empresa, necesitas comprar 20, 30 camiones que implican un desembolso muy importante, que de repente ya no te da para más, y eso te ocasiona que empieces a tener problemáticas financieras poco a poco, y vivir únicamente la tarifa, una tarifa que no es una tarifa técnica que te permite un equilibrio, sino que es una tarifa política en muchos casos, como es en el caso de la Ciudad de México, donde con una tarifa de 6 pesos tienes que hacer una inversión muy grande y con la tecnología que te alcanza. Pero no únicamente quedó en evidencia ese rezago en los motores, en los buses, sino también un rezago en tecnología. Implica el manejo de dinero en efectivo. Tendríamos que cambiar a nuevos modelos de cobro, ya sea cobro electrónico, pago con tarjeta, etcétera, etcétera, para evitar los temas que actualmente estamos viendo, que la gente tiene miedo a subirse al transporte público por contagio. Y la principal fuente de contagio es precisamente el contacto con el operador, el contacto con los demás usuarios. Y son unidades que no tienen más espacio para tener una sana distancia. En cambio, las unidades grandes, las unidades con cierta tecnología, te permiten distribuir al pasajero dentro de las unidades. Entonces es un problema con muchas aristas, pero que no podemos dejar a un lado que el transportista, el mismo que trabaja a diario, es el que hace el cambio. Y está con una problemática muy grande porque no tiene fuentes de financiamiento, no tiene un apoyo por parte del gobierno o de las autoridades, ya sea a nivel federal o estatal o municipal, en virtud de que únicamente vive de la tarifa y no tiene ningún tipo de subsidio, a excepción de los modelos de transporte de la ciudad, que es el metro, el RTP, transportes eléctricos, etcétera, donde sí cuentan con subsidio y pueden subsistir a esta crisis. Pero esa crisis va a durar 1 año y medio, 2 años aproximadamente, y eso va a retrasar la renovación de la flota. Entonces sí implica un reto muy grande, tanto para las armadoras como para el transportista, pero también para las autoridades, porque va a bajar la demanda, va a cambiar el modo en que nos movamos diariamente, va trabajando en home office. Esa gente ya no ocupa el transporte público. La gente que no quiera usar transporte público mirará otros modos de transporte que tememos mucho, que sea el auto particular, por todas las implicaciones que tiene. Pero tenemos un gran reto. Como bien comentaba Beatriz, tenemos la oportunidad de hacer las cosas de un modo distinto, pero debemos tener el apoyo también de lo que decía Jorge, de toda la sociedad en conjunto. Don Mario Hernández, coordinador general de Conturmex AC, vive de cerca cómo abordan los temas los transportistas de toda la República. Precisamente en esta mesa de diálogos hemos tenido la opinión de varios. Aunque la importancia de la renovación del parque de transporte público es muy importante, la realidad de los transportistas es muy diferente. Cuéntenos. Sí, muchas gracias. Agradezco la invitación, como lo hemos comentado. Agradezco que sea invitado a gente muy profesional,
mis respetos para todos los que están en la mesa. Y agradezco también, me están informando que hay bastantes conectados en el Face. Eso indica de que la mesa causó interés. Y el tema, pues, es muy interesante. Cuando me dijeron el tema, sinceramente yo me puse a platicar con varios compañeros de la República con relación a la problemática de renovar. Y escuché varios asuntos, ahora sí que hay varias voces. Algunos dicen definitivamente que la renovación es prácticamente imposible en algunos casos. Otros están muy animosos de entrar dentro del cambio, pero dentro de toda esta información que me hicieron favor de transmitir los compañeros, hay aspectos muy importantes, ya los tocó Nico en su participación, y pues básicamente coincidimos en algunos aspectos. ¿Qué es lo que está pasando? Hace 30 años el transporte en México comenzó con un gran rezago. Grupos de transportistas estaban empezando a organizarse y era importante realmente que hubiera cambios. En alguna de las mesas que hemos tenido ha habido voces de empresarios, de pequeños empresarios, del hombre camión, que lo que están buscando es que se abran los créditos, que los créditos sean más accesibles, y también se ha hablado por ahí lo de los subsidios, cosa que es un poco complicado. Pero ahora estamos contando con un aspecto también que está dañando mucho el transporte público, y es el asunto de la inseguridad. Entonces, poniendo todos estos elementos en la mesa, la pregunta es, ¿podrán realmente los transportistas hacer los cambios que se requieren? ¿Habrá el tiempo suficiente para que puedan hacerse los cambios? Se habla de que esto se va a seguir quizás en 2 años, aparentemente ya las cosas puedan entrar en la normalidad en el aspecto del transporte público en México. Yo me pregunto, ¿quiénes van a aguantar esta situación? Al principio de haber comentado lo de estas mesas de diálogo, yo mencionaba la importancia de rescatar al hombre camión. Porque finalmente el hombre camión en México, por lo menos en México, no sé si en otros países como Colombia y otros lugares esté la misma situación, pero en México han sido de gran apoyo y ayuda, porque el transportista pequeño, el hombre camión, ha sufrido las peores. El problema de la tarifa siempre se ha manejado muchísimo la tarifa, una tarifa político-social que se maneja en México. Y los subsidios que no han sido realmente tan regulares como se pidieran. A veces esos subsidios vienen de los gobiernos locales, pero no hay un ente federal que se ocupe realmente del transporte público. Hablamos de transporte urbano y suburbano en México. Hay muchos factores. Aquí lo importante es escuchar las voces de los que están metidos en el problema. Y los que están metidos en el problema dicen, yo no voy a poder pagar. Hay compañeros que dicen, yo tengo 40 camiones o tengo 50, algunos como en algunas ciudades que había venido la renovación así de golpe, 400 camiones, dicen, ahí están listos para regresarse. Entonces, las armadoras, no tanto las armadoras, sino las financieras, tendrán que voltear a ver qué paquete se les puede presentar, porque si no, hay un colapso muy fuerte para el transporte. Es cierto que el negocio ha sido muy noble a través de los años. Casi todo el mundo que se dedica al transporte dice el transporte es muy noble porque se paga antes de dar el servicio. Realmente es de los pocos negocios rentables en ese sentido. El flujo, el diario es bueno, aunque las tarifas sean malas. Pero ahora se les agrega el asunto de los gastos extras, como es el caso de limpiar los autobuses, de sanitizarlos, etcétera. Y aparte de eso, los bajos aforos y agréguenle ustedes la inseguridad. Entonces, es un paquete muy pesado realmente. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues lo que se tiene que hacer es juntar los comentarios que tanto Costinica dijo y Nico directamente al tema de qué tienen que hacer los que están metidos en este negocio, pues se tiene que llegar a la conclusión de que el negocio ya cambió.
Ahora sí, el negocio ya cambió y se tienen que utilizar todos los elementos para poderlo llevar a cabo como es necesario. La otra es que la autoridad tome las riendas y la otra es que las grandes empresas pudieran tomar el transporte. Pero nos caemos en una irresponsabilidad muy grande de no apoyar a aquellos que por tantos años han hecho el esfuerzo por mantener la movilidad mediante el transporte urbano y suburbano. Una realidad difícil, pero que al final de cuentas, como en muchos sectores de la economía, pues tendremos que encontrar la forma de mantener la movilidad actualizada, porque sin duda hay una deuda muy fuerte, y sobre todo en materia de medio ambiente. Hablaban hace de que posiblemente sean cada vez menos las personas que puedan usar el transporte público y opten justamente las motocicletas, que también están con bastante auge. Yo le preguntaría justo a Beatriz Cárdenas, ¿cuáles son los riesgos de perder a usuarios en el transporte público y que vuelvan esas grandes, que digo, siguen dándose congestionamientos en las ciudades? No, pues el riesgo es altísimo. Los impactos en salud, los impactos en congestión, el aumento de uso de energía, de combustibles fósiles es tremendo. En realidad sí estamos preocupados. Quienes hemos trabajado en pro de una mejora de la calidad del aire, ha sido, el transporte público es básico y en efecto, ¿cómo hacemos que las personas dejen su vehículo o que opten por otro tipo de movilidad? Es importante y definitivamente ahorita muchas personas por el temor van a optar por otras opciones si es que las tienen. Ojalá fuera por movilidad activa y no necesariamente con el uso del vehículo. Existe muchísima información de cuál es el impacto que el sector transporte tiene, en particular en algunas ciudades. Cambia mucho dependiendo de las ciudades, pero no hay duda que las emisiones a la atmósfera por el transporte una desigualdad tremenda. ¿Cuántos vehículos privados están ocupando el espacio público y cuántas personas mueven versus el transporte público? De ahí que es fundamental apoyar el transporte público, pero un transporte público limpio. Jorge mencionaba del estudio que se hizo antes y después del Metrobús, el de hace 2004 y 2005, cuando se hizo antes y después. Curiosamente yo participé en ese estudio, en ese entonces estaba en el INEC y lo hicimos junto con WRI en ese entonces. Y fue realmente importante, no solamente sabíamos que había otros estudios, pero el conocer cuánto se reduce la exposición de los pasajeros cuando cambias ese tipo de tecnología. En ese entonces estábamos cambiando de vehículos muy antiguos a un Euro, a lo mejor 3. Ahorita hay tecnología Euro 6. No hay tecnología ahorita hay muy pocas opciones para poder reducir 99% las emisiones de partículas PM2.5, que son partículas altamente tóxicas. Ya existe la posibilidad. De ahí que sí es un tema importante. El regresar y utilizar más vehículos va a ser terrible. Tenemos serios problemas de congestión, tenemos serios problemas de emisiones. Yo creo que como sociedad, hablaban ya nuestros colegas, que es un esfuerzo que tenemos que hacer desde varios sectores, los transportistas, los gobiernos, organizaciones como WRI, pero en general la sociedad, de darnos cuenta que si no hacemos ahorita un cambio y quizá juntos encontramos la mejor manera de cómo apoyar, revitalizar un transporte público limpio, esta es una oportunidad que perderemos en muchos años. El comprar un vehículo ahorita que no es de la última tecnología, solamente por renovar un poco más, de verdad perdemos una oportunidad de estar reduciendo el 99% de estas partículas muy tóxicas por 25 años, o 20 años, o 15 años, que es lo que va a durar. De ahí que, lo dije antes, que creo que está dejado a todos en un momento de reflexión, de valorar de verdad nuestra vida y valorarnos entre nosotros, ser bastantes
empáticos con las situaciones que todos estamos viviendo. Y creo que una visión de fondo desde varias aristas al transporte público es importante. No debemos regresar a utilizar el vehículo privado como opción. Está sin duda una realidad un poco complicada. Vamos a seguir platicando justo sobre esto, sobre qué tan difícil será la renovación del transporte público en tiempos de COVID. Pero antes me gustaría agradecer a quienes se han conectado y nos mandan por ahí algunos saludos, sobre todo a los panelistas, desde Bogotá, Sonora, Sinaloa, la Ciudad de México. Muchísimas gracias también a quienes están desde Hermosillo conectados. En un momento más estaremos leyendo sus comentarios. Por lo pronto, justo vamos a escuchar un mensaje de nuestros patrocinadores. Seguimos con nuestro tema y bueno, estamos hablando de la renovación del parque vehicular en tiempos del COVID-19. Fernando. Gracias, Cris. Jorge Coxtinica, ciertamente las realidades son diferentes de acuerdo a las ciudades y del tipo de transporte. Recién acabamos de ver y saludamos la inversión que hace la Ciudad de México en la licitación que se hace de RTP y la próxima llegada de los trolebuses, ¿no? Última tecnología para la Ciudad de México. Pero la tecnología que cuida el medio ambiente seguramente es un poco más costosa. ¿Cuál es la realidad, desde tu punto de vista, que hoy tiene el transporte concesionado? Sí, aquí es un tema que es muy difícil. Evidentemente, en la medida en la que uno quiera renovar el parque vehicular, tiene que ver necesariamente la accesibilidad hacia los créditos, por ejemplo, ¿no? Que ese es un tema absolutamente indispensable de revisar de manera rápida, de manera inmediata. ¿Por qué? Porque en un momento, por ejemplo, comentaba Beatriz hace rato, la disponibilidad, por ejemplo, ya de tecnologías Euro 6, ¿no? Evidentemente ya hay combustible, ya hay inclusive temas de mantenimiento, de postventa, de una serie de cosas. Más sin embargo, la tecnología al final de cuentas tiene un precio, ¿no? Entonces, este es un momento crucial en donde necesitamos necesariamente inventar nuevas fórmulas o retomar algunas fórmulas que ayuden necesariamente a hacer esto mucho más ágil, pero sobre todo que sea accesible para el transportista. Los que me acompañan en el panel no me dejarán mentir. Muchas de las agrupaciones, en su calidad de asociaciones civiles, hacen una serie de medidas que debería el gobierno de alguna manera asimilar también. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay algunas rutas, algunas asociaciones que hacen tandas para la compra de sus vehículos, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Crear un fondo que sea revolvente y que permita en un momento dado, con bajos costos de interés, con una accesibilidad muy importante, poder acceder a ese tipo de cosas y que no se lo regales al transportista. El transportista tiene la obligación de regresar esos recursos necesariamente, pero sí evidentemente que probablemente una de las decisiones que pueda tomar alguno de los gobiernos sea crear un fondo de sustitución con un carácter revolvente que le permita no solamente tener la oportunidad de accesar a nuevos vehículos, sino también el respaldo que da un gobierno al transporte. Muchas de las veces los transportistas van y de manera individual solicitan su crédito, más sin embargo, bueno, pues muchos están en cartera vencida y evidentemente si no existe un respaldo, en ese sentido, difícilmente van a poder hacer un cambio en esa parte. Eso lo vivimos mucho en el tiempo que nosotros estuvimos trabajando para el Metrobús, en donde la mayoría de las agrupaciones que se integraron como empresas y que hoy están dentro del sistema Metrobús, tenían un tema similar. Más sin embargo, el hecho de una creación de un fideicomiso del acompañamiento de gobierno les permitió poder accesar a créditos bastante buenos en ese sentido, ¿no? Entonces, tenemos necesariamente que ser muy imaginativos para poder en un momento dado crear nuevos mecanismos,
Probablemente en algún momento esto que estoy comentando lo comentamos a nivel gobierno, de crear un fondo interno por parte de la administración pública que fuera un fondo revolvente para poder en un momento dado tener la posibilidad de hacer una renovación y que evidentemente se hiciera inclusive acompañado de un programa para ir sustituyendo ciertas flotas de ciertas cuencas de servicio, en fin, una estrategia bastante amplia que permita de manera ordenada hacer estos cambios, ¿no? Hoy por hoy, precisamente por los riesgos que esto representa, pues la banca necesita tener cierta certeza, ¿no? De poder en un momento dado poder recuperar su dinero. Y eso es absolutamente comprensible esa posición, mas sin embargo, en las condiciones en las que estamos ahorita, es un poco difícil. Cambiar un poco también la operación del servicio. Hoy por hoy comentaba tanto Mario como Nicolás que los ingresos son a través de los pasajeros, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, hacer un cambio pareciera ser que fuera muy sencillo, que los ingresos de los transportistas fueran por kilómetro que recorres. En un momento dado eso da solidaridad por parte del gobierno, que de alguna manera está obligado a sustentar la prestación del servicio, ¿no? Algunas cosas como esas ayudarían de manera muy fuerte y le darían mucha confianza al transportista, toda vez de que si en un momento dado nos sucedió en Hermosillo, nos dejaron la tercera parte de la flota vehicular en operación porque la flota había caído, la afluencia de usuarios había caído. Mas, sin embargo, el pago por kilómetro subsistía y nosotros convenimos de alguna suerte con el gobierno. Nuestras necesidades para poder garantizar la operación son estas, con base en los kilómetros que podemos recorrer semanalmente, ¿no? Entonces, una fórmula más o menos adecuada y negociada en ese sentido creo que podría ayudar mucho en ese sentido. Darío, Simus tiene contacto con países de toda América Latina y se está analizando justo parte de lo que decía el señor Jorge, esos mecanismos posibles que pueden facilitar la renovación. Yo, por ejemplo, leo que en Chile se mantiene la apuesta por los autobuses eléctricos. Pareciera que es un lugar donde no se está frenando la renovación. ¿Qué se está haciendo en otros lugares o qué hay que poner sobre la mesa desde el punto de vista de Simus para que la renovación se mantenga? Pues excelente, porque precisamente en Santiago la renovación se ha hecho con un estándar red, que es el nuevo estándar que tiene DTPM para todo Chile. Y el estándar tiene pues como gran objetivo la movilidad eléctrica. Hoy en Santiago hay rodando ya cerca de 800 buses eléctricos en la ciudad, es la flota más grande que hay en América Latina, y ya es fuera de China una de las ciudades más grandes el que tiene flotas más grandes en el mundo. ¿Cómo lo han logrado? Pues, en parte, como lo decía Jorge, las formulaciones de pago y sobre todo un elemento clave que es la voluntad de los gobiernos con una institucionalidad fuerte, que tienen unos contratos que son sólidos, que permiten, como decía también Jorge hace un tiempo, el acceso a créditos, porque es un negocio que es rentable para el operador en las condiciones que se plantean los contratos. Hoy, por ejemplo, ciudades como Bogotá o como Santiago tienen unos contratos sólidos que le permiten estar recibiendo a los operadores de transporte hoy por los kilómetros que están recorriendo en una formulación que es mixta entre pasajero y kilómetro, pero de tal manera que lo que están operando y esos costos de operación que como sociedad tenemos que suplir, ellos lo están pudiendo percibir. Entonces, no estamos llevando a la quiebra a las empresas en estas ciudades. Entonces, son varios elementos. Una institucionalidad fuerte que tenga elementos técnicos en la institucionalidad. Dos, una cosa que venimos trabajando desde Simus muy fuerte, que son los esquemas mixtos de financiamiento. Y es que eliminar la dependencia o bajarle la dependencia de la tarifa es un objetivo clarísimo que tenemos, que sabíamos que teníamos en esta década. Y con la pandemia, obviamente, se nos aceleran los procesos
y necesitamos rápidamente quitar esa dependencia. Y esa dependencia la quitamos con varias cosas. La primera es, desde los gobiernos nacionales, tener elementos que nos permitan tener fondos nacionales para la movilidad que permitan que los proyectos tengan financiación en sus tres elementos básicos de la movilidad, tanto para la infraestructura, como se ha hecho siempre en casi todos los proyectos, pero también en los dos otros activos importantes, que van a ser tanto la tecnología como los vehículos, y ponerlos en ese mismo nivel, porque estábamos poniendo la infraestructura solamente, y como gobiernos poníamos las infraestructuras y dejábamos que tanto los vehículos como la tecnología se pagaran a través de la tarifa. Esa dependencia es importante cortarla y cortarla rápido, y por eso veíamos los esquemas mixtos de financiamiento. Además, tener fondos que vengan de un triunvirato que es importantísimo, que viene entre los vehículos, el espacio público y el medio ambiente, porque tenemos beneficios en cada uno de estos temas. En cuanto a los vehículos, es que cada modo se haga cargo de sus propias externalidades. Esto significa que los autos particulares y las motos particulares se hagan cargo de sus propias externalidades y paguen sus propios usos, por ejemplo, del espacio público. Y con esto podemos llegar a cosas tan elementales que se vienen hablando desde décadas pasadas, pero que no hemos podido implementar bien en ciudades latinas, como la tarificación vial, que no es todavía una realidad en América Latina, pero que tiene que ser el padrón. Para el caso mexicano, todas las ciudades, yo me sorprendo gratamente que todavía no tienen las motos que tenemos en otras ciudades del territorio como Colombia o como Perú o como Brasil, que tiene también el gran problema de la moto. Y de no hacer nada, porque obviamente México, por lo que tiene una tarifa baja, aún para los sistemas de transporte, se mantiene todavía la moto como una opción relegada. En el futuro cercano, si no hacemos nada rápidamente por inyectarle recursos a los sistemas, lo que vamos a tener es una proliferación gigante de las motos, como ya lo hemos visto en el sudeste asiático, como lo hemos visto en países de América Latina, con las mismas condiciones climáticas y con las mismas condiciones de nuestras ciudades. Entonces, si no queremos convertirnos en ciudades dependientes de la moto, de la informalidad, tenemos que pasar rápidamente a estos esquemas mixtos de financiamiento, que podamos financiar, así como financiamos las infraestructuras, financiar los sistemas tanto en sus vehículos como en la tecnología, y saliendo del gran dilema que tenemos del uso del espacio público. Hay un dilema que dice que cómo podemos escapar de esa racionalidad que los individuos, actuando racionalmente, terminan en última instancia en destruir un recurso que es compartido y limitado, que es como el espacio público o el medio ambiente. Este gran dilema lo podemos resolver si hacemos varias cosas que van, tanto por un lado de la financiación, como por otra parte, democratizar el espacio público que tenemos, sobre todo en las vías. Esa democratización nos va a dejar en sistemas de transporte público con condiciones operativas ideales de velocidad, de cantidad, que nos van a permitir tener menos costos operativos, y esos costos operativos se van a ver reflejados en bajas tarifas y menos necesidad de nuevos recursos. Entonces, tenemos que activar rápido el espiral. O lo dejamos pasar y nos convertimos en el reinado de la moto y la informalidad, o aprovechamos esta crisis para salir de ella y convertirnos en ciudades con una movilidad urbana sustentable. Sin duda, interesante lo que dices, Darío, y con esto creo que se responde parte de la pregunta de Alejandro Madonia, que, bueno, además te manda saludos y, bueno, preguntaba justo eso, ¿cómo salir de la trampa de la dependencia de las tarifas? Creo que ya le diste por ahí una explicación al respecto. Hay otra persona que nos está pidiendo un dato y es para Beatriz.
Si podrías, por favor, proporcionar los datos correctos del estudio realizado de impacto de la contaminación antes de la implementación del BRT. Lo solicita Heriberto Ortega Soto. Paso la referencia, tuvimos un informe y además se publicó en una revista científica, entonces con mucho gusto le paso los datos y ahí están cómo se hizo, cuáles fueron los beneficios. En ese entonces dice que se evaluó no solamente PM2.5, monóxido de carbono, sino benceno, ¿no? Benceno, que es un contaminante carcinogénico, y entonces fue impresionante. Lo que no se hizo después, se habló, por ejemplo, de los beneficios para el pasajero, ¿no? Que no solamente el BRT reducía el tiempo de transporte y por ende de exposición a contaminantes, sino la cantidad de contaminantes a la que estaba expuesto. Pero pensando, por ejemplo, en los conductores, en los de transporte, pues imagínense, se redujo de manera impresionante esta exposición y la cuantificación de los impactos a la salud debe ser importante. Hay otro estudio que con mucho gusto les comparto, se hizo hace un par de años, lo coordinaron un grupo de investigadores mexicanos y de la Universidad de Harvard, a cargo de la doctora Leonora Rojas, y es muy interesante porque lo que hizo es una evaluación de cuánto costaría hacer una eliminación de contaminantes de todo el transporte público y de carga, el que utiliza diésel, y cuáles serían los beneficios. Y era casi una proporción de 100 el costo, 250 el beneficio, ¿no? Lo que pasa es que eso, cuando hablamos de tecnología cara, y lo que pasa es que como sociedad estamos ya gastando todo, estamos pagando todos esos costos, ¿no? Con nuestra salud, con nuestro tiempo, con nuestra inseguridad. En ese entonces solamente fue un estudio que evaluaba cuál era la diferencia de costo-beneficio y era era 1.5 por 1, ¿no? Entonces creo que cuando tenemos por ejemplo, hablaba de las variables, creo que es una variable que no hemos considerado. ¿Cuánto estamos perdiendo por no hacer esta renovación a tiempo? Y coincido totalmente con Darío que esta es una oportunidad en donde debemos repensar nuestras ciudades y evitar detener lo máximo posible el que cambiemos otro tipo de movilidad. La movilidad activa es una gran opción y definitivamente necesitamos democratizar el uso del espacio público. El otro es el transporte público. Los beneficios en salud son muy, muy grandes. Con mucho gusto te paso, Crisela, los datos. Claro que sí, estaremos dejando justo como respuesta a este comentario de la persona que nos está viendo, el dato para que esté por ahí enterado también de este estudio. Otro de los comentarios es de Jesús Caballero y me gustaría dirigirla contigo, Nico. Dice, la bioseguridad será un nuevo macroproceso en la construcción de modelos de gestión de la movilidad urbana sustentable. Eso lo preguntan y aunado a eso me gustaría a mí también que nos hablaras de los beneficios que trae para los transportistas apostarle a la renovación. Mira, ahorita una de las grandes tareas que tiene el sector transporte es darle seguridad al usuario. Como comentaba don Mario, se sanitizan las unidades, se tienen procesos de limpieza, pero tenemos que ir más allá. No únicamente por este momento tan complicado que estamos viviendo a través del COVID, sino también más allá. ¿Qué es lo que como comentamos, las altas emisiones de gases de efecto invernadero, de gases de PM2 y PM10, son grandes factores que están contribuyendo a la muerte prematura de personas. Entonces, el uso de nuevas matrices energéticas, llámese en el, Euro 6 o cambiando electromovilidad, que también es un tema álgido por el momento aquí en México, es necesario empezar a pensar en esas tecnologías. Poco a poco tendremos que dar el brinco para poder prestar un mejor servicio. Y en cuanto a las ventajas, son muchísimas. Es un alto costo, pero si tú lo ves y lo ponderas en una balanza, tú tienes menores costos de operación y de mantenimiento con una flota nueva. Tienes una mejor imagen para el usuario. Prestas un mejor servicio. Prestas un servicio de calidad, prestas un servicio de seguridad, principalmente para el usuario. Entonces, tú puedes poner a pensar el costo
es alto, sí, pero si tú lo ves a corto y mediano plazo, también es muy bueno. Aquí lo que todos han comentado es, y lo reduzco a esto, una falta de política pública, una falta de voluntad para poder apoyar al transportista, una falta en la continuidad de los programas de renovación del parque vehicular. Hace unos años en México se hizo ese impulso a través de Metrobús, cuando se empezaron a implementar estos corredores BRT, y se hicieron la chatarrización para poder formar las empresas. Un proceso donde se entienda que no hay dinero que alcance. Recordemos que Ángel Molinero, un conocido de todos nosotros, que en el año 2014 se necesitaría 88 mil millones de dólares para cambiar toda la flota en México. Es un dinero que en verdad no te imaginas cómo poder hacerlo. Pero creo que la autoridad, si no puede participar en esos esquemas de financiamiento, podría ayudar con los esquemas fiscales que te permitieran no tener una carga tan pesada para las empresas y para los operadores de transporte público. Tener que pensar que el costo que tú tienes que pagar por tener una empresa formal es muy elevado. Tendrías que tener esos incentivos para poder modernizar el transporte. Otros esquemas son los estímulos verdes o las bancas de desarrollo. Desgraciadamente en México las reglas para la operación de las bancas de desarrollo es muy complicado. Entonces tenemos que poder operar con las empresas, con los bancos nacionales que te pueden facilitar esos recursos, pero que también ellos tienen que asegurar su negocio, el retorno, que el cliente tenga un historial crediticio que te permita tener ser acceso a esa banca, también transparencia en el manejo de los recursos. Eso se implica con un gobierno corporativo que te permita tener la certeza cuánto vas a destinar de ese dinero que tú recuperas diariamente para el pago de la flota, darle todas esas certezas a la banca para que tengas unos plazos más accesibles. Recordemos que, por ejemplo, en una empresa de transporte el periodo de equilibrio es de 5 a 7 años y los periodos para pagar una flota son de 6 años. Tú dime cómo puedes empezar a trabajar en un punto sano de tus finanzas, pagando la operación y pagando flota. Creo que son temas que tenemos que empezar a trabajar desde un modelo de negocio distinto, un modelo de operación distinto, pero tenemos que estar acompañados por las autoridades para que tengan ese aval. En México tenemos el PROTRAM, pero eso va principalmente a infraestructura, no va al material rodante. Tendríamos que empezar a cambiar las reglas del juego para poder tener acceso a créditos accesibles que te permitan la renovación de la flota en muchos sentidos, no únicamente en cambiar la flota por cambiarla. Como bien comentaban, nueva tecnología, tecnologías limpias, mayor capacidad, una cuestión que estamos perdiendo de vista es, y lo pongo de ejemplo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hubo un proceso de empresarización del sector, donde están cambiando las flotas de hombre camión a empresa, pero sin un ton ni son. O sea, están cambiando, reduciendo las unidades, teniendo mayor capacidad de esas unidades, pero no con una proyección de un proyecto de intermodalidad o de conectividad, sino que únicamente estamos cambiando esos procesos por unidades más grandes. Cuando queramos hacer un nuevo modelo intermodal, de interconexión, esas unidades que ya se cambiaron van a ser unidades viejas y tendrán que volverse a cambiar. Pero tenemos que pensar en un nuevo modelo de movilidad, pensando en el transporte público como eje central y también pensando en que las personas tendrán que moverse de modo distinto, ya sea en transporte no motorizado como son ciclovías y transporte como la peatonización. Pero el eje troncal del transporte público y de la vida económica es el transporte público mismo. Don Mario, gran parte de este apoyo o la gestión de la renovación del parque vehicular, si bien pasa por el transportista, debe haber, como decía Nicolás Rosales, políticas públicas que se enfoquen en esto. ¿Qué tanto ayudaría? Porque además es una agenda que se ha tenido, que usted tiene, que hubiera unidad en el gremio para tener representación e impulsar acuerdos de calado nacional para que la renovación continúe. Quiero decir que el consenso con los compañeros es
está abierto. Realmente los compañeros quieren cambiar al cambio. Eso es lo importante. Hace años sí había resistencia y las autoridades eran un poquito tranquilas en ese sentido, no había mucha presión, pero ahora es al revés. La presión la tiene el transportista, porque se están dando cuenta de que si el negocio no lo atienden, tener vehículos nuevos, pues ayuda, porque el costo-beneficio es inmediato. Aquí lo importante es que tenemos que saber es que el vehículo tiene que andar caminando, realmente, ahora sí que rodando, en otras palabras. Y si no rueda, entonces prácticamente pues el negocio se va a pique. Entonces, vamos, primero tenemos que ver que tiene que haber apoyo, los sistemas de apoyo para el transporte van dirigidos a los gobiernos. El negocio no lo atiende. Es cierto, mencionaba Costinica el asunto del kilómetro, que es una pero si los apoyos se pueden dirigir a las empresas establecidas, organizadas directamente por parte de las instituciones internacionales, el Banco Mundial, etcétera, pues yo creo que se puede hacer algo interesante. Quiero decirles que por mucho tiempo que el negocio, ahora tenemos una tecnología. Bueno, creo que tenemos algunos problemas con la conexión del señor Mario, pero bueno, vamos a continuar, vamos a dar ya algunos de los últimos comentarios. Me gustaría leer, antes de terminar esto, justamente un comentario que nos hace el señor Ernesto Vite. Él es transportista del Estado de México y justo habla de las condiciones que existen, que es difícil para los transportistas mantenerse, pero que definitivamente será la unidad lo que los haga fuertes y lo que les permita trabajar. Dice, trabajar los transportistas para homologar las condiciones de calidad en el servicio y la tarifa. La industria automotriz debe invertir más en desarrollar a sus clientes, los transportistas. La autoridad en homologar normas oficiales, protocolos y reglamentación. Sin duda quedan muchas cosas sobre la mesa y es un tema muy, muy interesante lo que se pone aquí, es cómo mantener la renovación. Y lo decía Beatriz hace un momento, a veces tal vez no se ha valorado cuánto se está pagando por no apostarle a la renovación del transporte público. Estamos por terminar y me gustaría pedirle sus comentarios finales. Beatriz, díganos alguna conclusión de su parte ya para cerrar esta mesa. Bueno, Cristela, Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Un honor también para estar aquí compartiendo con todos los colegas de hoy del foro. Y definitivamente me quedaría con esa última. Creo que debemos pensar de manera diferente. Es una gran oportunidad y si cuantificamos todo lo que estaríamos perdiendo por una renovación es mucho mayor y no tenemos tiempo. Hay ahorita la urgencia de hacer cambios y cuando estamos hablando de toda esta pandemia estamos recapacitando por la importancia de nuestra vida, de nuestro medio ambiente. Definitivamente el apoyar el transporte público y una renovación a un transporte limpio debe ser una prioridad de todos los sectores de la sociedad. Gracias. Señor Jorge. Yo creo que coincido en todos los términos. La mejor apuesta es apoyar el transporte público porque al final de cuentas es quien nos resuelve realmente el problema en todas las ciudades, ¿no? La Ciudad de México, como una ciudad en donde se cuenta con muchas posibilidades para moverse, es una ciudad que pues, te permite moverte de cualquier forma, con mayor costo, con un mayor tiempo o lo que sea. Pero hay ciudades en donde solamente el transporte público es la única opción que tiene la gente. Entonces, tenemos que apostarle a esa situación. Y no solamente el tema de la sustitución de los vehículos como un tema central, sino también tiene que verse un tema integrado.
las políticas tarifarias, los apoyos que puede dar el gobierno, el cambio de nuevas prácticas, la existencia de órganos reguladores que permitan arbitrar de mejor manera la prestación del servicio entre usuarios y prestadores del servicio, la creación de fideicomisos, las nuevas formas de cobro para de alguna manera tener más accesibilidad y mejor manejo en todos estos recursos, ¿no? Creo que tiene que ser una visión bastante amplia. Debemos necesariamente seguir empujando porque los vehículos se vayan renovando, asegurando confiabilidad en el mismo y mayor seguridad en todo el servicio. Muchas gracias. Darío. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Creo que recogería también algo que dijo don Mario hace un rato, y es que el negocio ya cambió. Y esto yo creo que es bastante cierto. Lo veníamos vaticinándose hace un tiempo y la pandemia nos trajo esto, pero también nos trajo una cosa que es bastante importante, y es el que aprendimos a valorar la vida. Y aprendimos a valorar la vida en cosas como que la movilidad es vida también. Y esta quietud para muchos ha sido el fin de sus negocios, el fin de relaciones y demás. No solo la muerte por la enfermedad, sino todo lo que eso conlleva. Y la inmovilidad nos lleva a muerte desde la economía hasta las muertes físicas, como vimos también los números con medio ambiente. Y yo creo que esta lección que nos deja la pandemia es que si valoramos la vida como la aprendimos a valorar hoy, vamos a tener una movilidad urbana sustentable, que avancemos hacia sistemas integrados de transporte, que tengamos tanto la movilidad activa como el transporte público como la base de nuestra nueva movilidad, y que además aprendamos a tener los recursos para lo que realmente los necesitamos, que es movernos de manera adecuada. Y ese nuevo modelo es el modelo el que tenemos que construir entre todos, y creo que con discusiones como estas y a este nivel, creo que lo estamos haciendo. Así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los invitados por los valiosos aportes. Gracias, Darío. Nicolás, tus comentarios finales. Pues mira, creo que es indispensable el cambio de modelo de negocio, el modelo en que se presta el servicio, el modelo de operación, pero no es un proyecto que pueda hacer el transportista por sí solo. Necesita el acompañamiento de las autoridades, el acompañamiento financiero por parte de las autoridades y también de la misma banca, que te permita tener acceso a esos créditos accesibles y que te permitan cambiar esas unidades. Pero tenemos que pensar que debemos de hacerlo de una manera distinta, no únicamente en cambiar la capacidad de las unidades para tener mayor pasaje. Tenemos que pensar en la prestación de un mejor servicio de calidad, un servicio menos contaminante, un servicio que te permita tener dignidad al usuario y que haga propio el sistema. Porque creo que de los grandes resultados que pueden tener distintos sistemas, como es el de Chile ahorita con los buses eléctricos, es que la gente los arropa, los cuida y paga lo que tiene que pagar por la prestación de un servicio de calidad, pero que tenemos que considerar que es un servicio limpio, seguro y digno. Entonces tenemos que aprender de las buenas prácticas que hay a nivel internacional y no olvidar que la solución la tenemos todos, no únicamente el transportista para cambiar la renovación, no la autoridad nada más para regular. Tenemos que hacer un trabajo conjunto. Y como bien comista, ya ha cambiado el chip, ya quiere cambiar la flota, pero las condiciones no te lo permiten. Entonces ahorita el transportista tiene que subsistir, preocuparse por subsistir, adaptarse a la nueva realidad y modernizar su flota a mediano plazo. Gracias, Nico. Don Mario, para cerrar. Sí, bueno, acá está cayendo el cielo, por eso falló un poco el internet. Bueno, yo finalizo siendo un poquito la voz de los compañeros en ese sentido, de que es necesario que tanto las autoridades como
las financieras comienzan a aportarse de otra manera. Los créditos 5 años van a terminar. Las ventajas de tener un crédito a mayor, pues nos da la oportunidad de que se pueda espaciar los pagos, pero el problema es también el tiempo de vida de las unidades. Entonces, yo auguro, por los comentarios de algunos compañeros, que va a venir un tiempo de repotencializar los autobuses, o sea, los autobuses que hay se van a tener que mejorar su calidad, los motores, no sé, pero la autoridad tiene que pensar muy seriamente en eso, porque también volvemos a lo mismo. Tener autobuses problemas a futuro, ¿verdad? Porque las refacciones cada vez son más caras. Entonces, yo creo que el hecho de que las autoridades, las financieras y las armadoras se pongan de acuerdo, también se sienten en una mesa para ver las posibilidades de qué se puede hacer, eso va a ayudar. Y a los compañeros hay que decirles esto. Si quieren realmente permanecer en el negocio, pues es necesario hacer cambios. Cambios en la operación, cambios en la administración. Ya se tienen que terminar algunos vicios que se tienen en algunas ciudades y poder buscar la manera de ver el negocio en forma más concreta. No solamente ver la tarifa, sino ver otras posibilidades como son las compras en común, las compras en volumen y también el organizarse, las empresas, organizarse mejor y también en el caso de las organizaciones locales, también ayudar a sus agremiados a que tengan una actitud más profesional para hacer más rentable el negocio. Agradezco la mesa, agradezco que me hayan invitado, me siento muy honrado el haber estado con los compañeros de la mesa y muchas gracias a los que estuvieron conectados y sus preguntas. Muchas gracias, nos seguiremos viendo. Muchas gracias, don Mario. Queremos agradecer de verdad qué mesa tuvimos hoy. Aprecio mucho el tiempo que nos brindó Beatriz Cárdenas, directora de calidad del aire del WRI México, a Jorge Coxtinica, experto y consultor en temas de transporte público, Berea Carmona, desde Colombia, Project Manager de la red CIMUS, a Nicolás Rosales, coordinador de enlace institucional de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, y don Mario Hernández, coordinador nacional de Conturmex. A cada uno de ustedes, muchas gracias por participar en Diálogos de Movilidad en Casa, a mi compañera Cristela Gutiérrez y a nuestro productor Iván Sepúlveda. También quisiera agradecer a nuestro patrocinador, Volkswagen Camiones y Autobuses, pero seguimos platicando, seguimos en Diálogos de Movilidad. El próximo jueves nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Volkswagen Camiones y Autobuses, que te ofrece las 3 primeras mensualidades gratis si adquieres tu unidad en julio.